las dos Coat, de ahí viene Coate, son los gemelos preciosos. Uno representa el día, bienvenido hermano, uno representa el día y el otro representa la noche. Uno representa el hombre, el otro representa la mujer. Justamente de las fauces de las dos serpientes salen dos caras de sus fauces. Uno es Oshokomo y el otro es Hipactonal. El primer hombre y la primer mujer creados. Y si nosotros unimos estos dos rostros de frente, se forma la cara de en medio, que es la cara del sol. En la piedra de los soles está en medio la cara de Tonatiuh, pero también es tridimensional, es la cara de Tlaltecuhtli también, como nos explica el maestro Arturo Mesa. Entonces, Tlahuizcalpantecuhtli, que lo tenemos de este lado, es muy importante. Justamente en el 2012, que se hablaba mucho de el regreso de Quetzalcóatl y todo esto, yo le pregunté a mi maestro David Good qué opinaba sobre eso. Entonces él me decía que estaban confundiendo justamente un movimiento astronómico de Venus. Cada cierto tiempo Venus se convierte en el hombre escorpión y atraviesa el Sol, y eso fue justamente el 6 de junio del 2012. Eso es lo que los arqueoastrónomos llaman el regreso de Quetzalcóatl, y cada cierto tiempo marca unos ciclos. Justamente antes de la llegada de los españoles fue uno de los movimientos astronómicos que marcaron la pauta para que ellos empezaran a darse cuenta que venían cambios de conciencia y pruebas muy grandes, ¿verdad? Entonces, Tlahuizcalpantecuhtli es otra de las facetas de Quetzalcóatl, y es súper importante darse cuenta que es otro tipo de Quetzalcóatl, no es el mismo que viaja al Mictlán por los huesos de los ancestros. Entonces, está el mitológico, el astronómico, el de la naturaleza y el histórico o humano, que es el que estábamos viendo anteriormente. Tlahuizcalpantecuhtli, justamente, el nombre nos lo dice perfectamente bien. El Señor que está sobre la casa de las espinas de luz. Y las espinas de luz es una metáfora sobre las estrellas. Entonces, la casa de las estrellas es justamente el mismo Ilhuicat, del cielo. Y el Señor que está sobre ellas, o el que brilla más, es el planeta Venus. Entonces, es súper importante analizar la etimología de las palabras. Remarco, hay diferentes versiones. Justamente el Calmecac Mexica a eso se dedica, a estudiar diferentes versiones, como con nuestro maestro Santos, que nos vino a dar su versión sobre el significado de México, y justamente nos da una teoría súper distinta como la hemos escuchado, ¿verdad? Entonces es muy importante estar abierto a las diferentes versiones. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos a un quetzal, ¿verdad? Hay 4 aves que representan al sol por excelencia. La primera de ellas es un colibrí, es Huitzilopochtli. La segunda es un quetzal, aquí lo tenemos. La tercera es un águila y la cuarta es una guacamaya. Y estas 4 aves también marcan los diferentes estados de la Tierra, o sus cambios de piel, y los 4 movimientos del Sol, que a veces lo llamamos como el Nahui-Olin, ¿verdad? Que son las estaciones del año. Para nuestros ancestros, Huitzilopochtli es el invierno, y Quetzalcóatl, representado con una hermosa ave que es un quetzal, representa la etapa en la que estamos en este momento. Cuando el sol, después de un largo invierno, vence al frío, vence a la noche, y empiezan a resurgir las flores, todo empieza a reverdecer. Es hermoso. Yo que viajo mucho a Canadá, allá donde los vientos justamente cortan como navajas de obsidiana, en lugar de la blancura, allá hacia el norte, en el invierno, que son súper marcadas las estaciones,
Ahora que regresé hace unos 3 días de Canadá, yo regresé en febrero y después volví a ir hace fui 20 días. Todo estaba cambiado. Cuando regresé en febrero, estaba todo blanco y temperaturas de menos 27, menos 34 bajo cero. Ahora que regresé, temperaturas de 17 grados, de 20 grados. Y es increíble, todo así verde, las flores, todo así hermoso, súper colorido. Aquí en México sí se ven esos cambios, pero no son tan marcados como en los países nórdicos o los que están mucho hacia el sur. Entonces, ahorita estamos en esa etapa justamente, ¿no? del reverdecer, del renacimiento de la vida misma, ¿no? Y de lo más hermoso, porque eso es justamente Quetzalcóatl también. En la naturaleza, Quetzalcóatl se manifiesta como lo más hermoso. En los atuendos que nosotros utilizamos en la tradición mexica, que justamente, por ahí traía el libro de nuestro maestro Everardo Lara. Nuestro maestro Everardo Lara, que es experto en el Nepohualtzin, nos explica algunos de los simbolismos de los atuendos que utilizamos en la tradición mexica. Antiguamente el mashlat, en vez de chaquirón, que ahora ocupamos, o algunas otras cosas, llevaban semillas como frijol, como maíz, como haba. Y cuando se realizan pasos en donde esas semillas tocan el suelo, representan ese momento de fertilizar la tierra, ese momento de sembrar para dar vida, ¿verdad? Entonces, para dar vida, justamente se necesitan dos energías, que es la energía celeste y la energía terrestre. Es justamente, por eso es que Quetzalcóatl a nuestros ancestros era la representación de lo más hermoso sobre la tierra, las flores. Necesita un largo proceso de cuidado y necesita estas dos energías, la energía celeste y la energía terrestre. Entonces, su resultado, que es hermoso, a ese resultado es un proceso que da Quetzalcóatl. Estas dos energías son las que dan este resultado que es como el de las flores, el reverdecer de la vida. Justamente en la parte externa, ahí es donde podemos encontrar esta relación con Quetzalcóatl. Es muy importante analizar estos puntos, porque Quetzalcóatl no nada más se queda en los mitos, o no nada más se queda en datos históricos, también es algo con lo que interactuamos todos los días de nuestra vida. Y tenemos esa relación a través de la vista, a través inclusive del aliento que nos da, ¿verdad?, todos los días, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, Quetzalcóatl está afuera y está adentro. También nosotros somos viento. Dentro de nosotros, Quetzalcóatl también existe. Y nuestro maestro Arturo Mesa bien nos explica el proceso de un tlamacasqui o un hombre medicina. Tenía 4 procesos. Es el proceso del despertar, el proceso de la acción o de la voluntad, el proceso de la transformación y el último proceso es cuando alcanzas el más alto grado de conocimiento. El proceso de despertar es justamente el encontrar a Tezcatlipoca, que es la conciencia. Y después, pero de nada sirve despertar si no hay acción, si no hay fuerza de voluntad, que es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. Despiertas, pero después de eso tienes que hacer algo al respecto. Y cuando empiezas con tu fuerza de voluntad, empiezas el tercer proceso, que es el proceso de Xipetotec, que empiezas a cambiar de piel. Dentro de nosotros hay otras pieles que tenemos que ir redescubriendo en nuestra evolución espiritual. Entonces, cuando se te va cayendo esta piel, te vas dando cuenta que dentro de ti hay un nuevo ser, y ese es el proceso espiritual, como una oruga. Justamente por eso la oruga representa mucho a Xipetotec, porque después de ser un animal rastrero, un gusanito, se mete a un capullo y milagrosamente se convierte en una hermosa mariposa que vuela. Y ese mismo proceso que nos enseña la naturaleza también existe dentro de nosotros, en nuestra parte, nuestra parte psicológica, nuestra parte emocional, espiritual, inclusive física también. Entonces, cuando empiezas a cambiar de piel, empiezas a transformarte, llegas al máximo grado de conocimiento, que es el estado de Quetzalcóatl.
ese es el proceso de un tlamakasqui, de un hombre medicina. Y no es algo que se quede como en la historia, es algo que está vivo y que si uno va a los pueblos todavía podemos encontrar. Los tlamakasquis son mejor conocidos como los curanderos, ¿verdad? Y algunos de los más grandes tlamakasquis fue la mismísima María Sabina, ¿verdad? Entonces, como ella han habido muchos tlamakasquis y el maestro Arturo Mesa nos explica cómo es difícil acceder a ellos. A veces tener relación con las mesas de tradición conchera también tiene que haber un proceso, ¿no?, de ir y interactuar con ellos e ir a las danzas, lo que ellos les llaman la conquista, ¿verdad? Ir con los nahuablantes también tiene que haber un proceso, pero es también más accesible. Pero ir con un tlamakasqui o con un curandero es más difícil, ¿verdad? Entonces están por ahí en los pueblitos y entre ellos se conocen también, pero son parte también esencial y es algo que está vivo en nuestro país y es una sabiduría de tradición oral tremenda. Siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos justamente el códice de Quetzalcóatl. Podemos ver el caracol cortado a la mitad y en esta faceta de Quetzalcóatl siempre aparece como con un pico, ¿verdad? Que es el símbolo máximo del aliento de vida. Por eso Quetzalcóatl es justamente la vida misma. Hay un libro que se llama el libro de los coloquios, donde se enfrentan 52 tlamakasquis con 12 franciscanos, y donde hay una disputa sobre los conocimientos sobre el espíritu. Entonces es tremenda este debate porque los mismos franciscanos pues llegaban a exponerles, a intentar de evangelizar, diciéndoles, pues nosotros, este símbolo para nosotros es muy sagrado, porque para nosotros ahí la persona que murió ahí, nuestro Dios, murió por todos nosotros, y que es algo muy respetable, ¿no?, para esa cosmovisión. Sin embargo, para los tlamakasquis era algo que ellos no comprendían. Ellos decían, pero ¿cómo puede ser posible? Nosotros hemos vivido por miles de años, hemos vivido en armonía y nunca habíamos escuchado hablar de esto que ustedes nos están diciendo. Dicen, no, sí, es que ustedes viven por esto. No, nosotros no sabemos de qué están hablando. Sin embargo, nosotros también tenemos un símbolo muy parecido, porque nuestros ancestros también tenían este símbolo, pero sin embargo está en balance, ¿verdad? Este símbolo cristiano, si nosotros lo cambiamos de posición, pierde completamente su simbolismo. Pero este símbolo que representa justamente los 4 elementos, los 4 movimientos del sol, las 4 extremidades, las 4 fuerzas psíquicas, ¿no?, que es la conciencia, la transformación, la inteligencia, la voluntad. Es un símbolo que engloba todo esto, pero si nosotros analizamos muchos de los simbolismos de nuestra tradición mexica tolteca, en realidad son muy sencillos, pero muchas veces nos cuesta trabajo porque estamos súper desconectados. Por eso es que el trabajo del Calmecac mexica y de muchos de nosotros es intentar decolonizar nuestras mentes, ¿verdad? Para nuestros ancestros era muy fácil comprender estos conceptos y ellos decían, bueno, nosotros sí podemos vivir sin el símbolo que ustedes nos están diciendo, pero ustedes no pueden vivir sin esto. Y entonces ellos ofendidos decían, ¿cómo puede ser posible? Estás blasfemando. No. Y dice, sí, ustedes no pueden vivir sin este símbolo, porque este no es nuestro símbolo, más bien nosotros le pertenecemos a este símbolo, porque este símbolo representa los 4 elementos. Y les preguntaron, ¿cuánto tiempo pueden ustedes vivir sin comer, sin la tierra? Días. ¿Cuánto tiempo pueden vivir ustedes sin el calor? Días. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin el agua? Difícilmente días. Pero cuando les dijeron, ¿cuánto tiempo pueden vivir ustedes sin el aire? ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin el aire? Minutos. Entonces, cuando te das cuenta
¿Quién es realmente Quetzalcóatl? Que no nada más está en un códice, es la vida misma. Quetzalcóatl es el aliento, por eso le llaman el aliento de vida. Y es súper importante saber identificar estos conceptos. Y lo que hacemos en la tradición mexica, en la danza, las ofrendas, los tlamanali, justamente, es aprender a ofrendar a esos 4 sostenedores del universo, que no nada más están afuera, están dentro de nosotros, y que no son dioses, ¿verdad? Son fuerzas generadoras de vida, que están todos los días de nuestra vida dándonos alimento, dándonos calor, nos dan todo, pero estamos totalmente desconectados de ello. Siguiente imagen, por favor. Aquí otra vez tenemos el templo de Quetzalcóatl, donde se hizo el ajuste del tiempo. Siguiente imagen, por favor. Una imagen un poco más grande sobre Quetzalcóatl. Siguiente imagen. Y este lugar es importantísimo, porque de Xochicalco, donde justamente Seacat, Topiltzin, estudió, y en Xochicalco es donde adquirió el máximo grado de conocimiento. No nada más ahí, sino después de ahí, él se trasladó a Tolán, mejor conocido como Tula, donde están estos que le llaman los gigantes de Tula, ¿verdad? Y ahí fue él tan importante que se convirtió en el Tlactuani de los toltecas, que los toltecas en su tiempo eran los sabios entre los sabios. Mucho de lo que los mexica aprendieron fue justamente de los toltecas, ¿verdad? Mucha de la filosofía que nosotros compartimos, inclusive más que mexica o chichimeca, es tolteca, ¿verdad? Son los sabios entre sabios, los grandes tlamatini, ¿verdad? Justamente aquí el maestro Xolocoatl le hicieron una pregunta de qué diferencia hay entre un tolteca y un chichimeca, ¿no? Él decía, es que el tolteca llega a la excelencia de la vida, ¿verdad? Entonces, justamente en Tolán, Quetzalcóatl se vuelve tan importante que el más grande resplandor de la cultura tolteca es justamente con Seacatopiltzin Quetzalcóatl, que es el Quetzalcóatl humano, y que tanto nos han hablado de que cuando llegó Hernán Cortés, justamente, curiosamente, llegó en un año Seacatl. Y justamente este personaje que fue tan representativo también nació en un año Seacatl. Mucha de la información que ahora nos llega está súper tergiversada. Fíjense cómo mezclan las cosas. Nos hablan de un dios blanco, y cuando estamos hablando del Quetzalcóatl mitológico, hijo de Ometeotl, ese Quetzalcóatl que representa el viento también tiene un color. ¿Qué color es? El blanco. Por eso otro de sus nombres de Quetzalcóatl es Iztac, Tezcatlipoca. Es el Tezcatlipoca blanco, ¿no? Y su rumbo es el Tlahuiztlampa, el lugar de la luz, donde nace la luz. Fíjense cómo mezclan estos dos. Están mezclando el Quetzalcóatl humano con el Quetzalcóatl mitológico. Dicen, un dios blanco. Ojo, también ese concepto de Dios nos ha confundido mucho, nos ha confundido muchísimo, porque justamente Fray Bernardino, Sahagún, una de las tareas más grandes de Sahagún fue justamente la evangelización, porque sí fue difícil vencerlos de manera militar, pero lo más difícil para ellos fue justamente la evangelización. Y justamente para evangelizarlos necesitaron estudiar toda su cosmovisión. Y uno de los conceptos que más han tergiversado es el concepto de Teotl. Entonces, cuando llegaron los frailes y le preguntaron a los toltecas, ¿qué significa Teotl? Pues los toltecas dijeron, Teotl, pues Teotl tiene varios significados. Es sagrado, infinito,
inmenso, energía, poder, creación. Entonces los frailes dijeron, pues es creación, pues es Dios. Y hay que recalcar que muchos de los frailes que llegaron en esa época traen muchos conceptos justamente del panteísmo. El panteísmo era una corriente filosófica de la época medieval donde uno de los más grandes panteístas fue justamente René Descartes, Baruch Spinoza, donde decían que ellos decían que Dios estaba en todo. Y fueron muy perseguidos por la iglesia porque decían, no, Dios está en la iglesia, Dios está ahí en las imágenes, ¿no? Entonces muchos de los frailes que venían traían esos conceptos, cuando escucharon el término teot, que significa, uno de sus significados también es creación, dijeron, pues si es creación, pues es Dios. Pero no, para nuestros ancestros no es así, porque tú eres teot, como nos lo explica nuestro maestro Ocelocoat. El arte es teot, los árboles es teot, todo esto es teot. Pero eso no quiere decir que yo soy teot, pero yo no creé a este universo. El árbol no es el creador del universo. Tú no eres el creador del universo, somos parte integral del universo. Entonces para nuestros ancestros había una diferencia entre creación y creador. Y desde ahí hubo una gran confusión. Todo lo que tenía teot, decían Dios de esto, Dios del otro, y entonces actualmente, si nosotros vamos a las monografías, es súper clásico que dicen que nuestros ancestros eran politeístas, ¿no? Nuestros ancestros no creían en muchos dioses, creían en fuerzas generadoras de vida. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos otra imagen de Tlahuizcalpantecutli. Siguiente imagen, por favor. El templo de Quetzalcóatl en otra perspectiva, en otro ángulo. Siguiente imagen. Aquí tenemos al planeta Venus, ¿verdad? Tlahuizcalpantecutli. Siguiente imagen. Siguiente. Siguiente imagen, por favor. Otra vez tenemos aquí al Quetzal. Siguiente imagen. Fíjense, esta imagen es bellísima. En el códice donde aparece Quetzalcóatl con una trompita, aquí tenemos justamente un pequeño monolito con el mismo símbolo de Hécat. Cuando encontraron el templo de Hécat en Pino Suárez, encontraron muchas piedras parecidas a esta. Este es Hécat, en sí Hécat. Es otra forma de representar al aliento de vida. Siguiente imagen. Ajá. Entonces el piquito que tiene es Higio. Siempre que tiene este símbolo representa el aliento de vida, ¿no? Algunas veces aparece así, otras veces aparece Quetzalcóatl normal. Entonces es importante intentar esa es nuestra tarea justamente en la tradición, intentar de estudiar la diferencia y las interpretaciones que le han dado a otros códices, porque están confundiendo estos 4 diferentes tipos de Quetzalcóatl. Siempre es importante, está el astronómico, está el mitológico, el de la naturaleza y el histórico humano. Ya que aprendamos a diferenciar estos 4, va a ser muy fácil darnos cuenta dónde nos están dando a tole con el dedo. Siempre es importante aprender a diferenciar, también en los códices, intentar de estudiarlos y ver cada simbolismo, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen de donde aparece Tlahuizcalpantecutli. Siguiente imagen. Aquí tenemos una pintura muy hermosa que me gustó sobre Xiacatopiltzin Quetzalcóatl. Siguiente imagen. ¿Dónde está esta? No sé, yo estuve buscando diferentes pinturas también, no sé de dónde viene, pero hay una que es de Diego Rivera que también la descargué, que es muy bella. Esta no sé de dónde es. ¿Es después de la invasión? ¿Perdón? ¿Es después de la invasión? Sí, estas son murales.
Sí, este es muy curioso porque en el templo de Quetzalcóatl, en Xochicalco, aparecen estos dos. Aparece Seacatl-Topiltzin. De este lado está el que les enseñé anteriormente, que es el humano. Pero aquí está justamente la serpiente con plumas, que es la serpiente preciosa, ¿no? Y esta serpiente preciosa también es estas dos energías que rigen y que dan la vida, ¿verdad? Entonces, toda la sabiduría de un Tlamakasqui es justamente el aprender a encontrar esta sabiduría que está justamente dentro de nosotros. Justamente en los pasos cenitales, algo que a mí una de las pláticas que a mí más me marcaron cuando iba al grupo el maestro Arturo Mesa, en una de las clases nos explicó, y fue cuando entendía algunas de las prácticas que en la actualidad todavía realizamos, como las búsquedas de visión. Entonces nos explicaba el maestro Arturo Mesa en algunas de sus investigaciones cómo es que utilizaban las búsquedas de visión, porque no nada más en el norte, también aquí nuestros ancestros utilizaban el Tlilancalco, que era una casa donde se metían a encontrarse consigo mismo, como lo hizo Moctezuma, ¿verdad? Cuando dicen que le dio miedo y que se metió a llorar al Tlilancalco, pero no, estaba buscando una visión, ¿verdad? Entonces se metían en cuevas algunas veces 4 días sin comer, sin tomar agua. El maestro Celocat nos dice que algunos sin hablar, sin dormir, para entrar en otros estados adversos de conciencia. Entonces, este punto es muy importante, no nada más para las culturas ancestrales. Muchas culturas y religiones saben que este punto es medular, es un punto muy importante. En Xochicalco, justamente aquí hay un observatorio bajo tierra. Si tú entras así sin antorcha, sin nada, prácticamente no puedes ver ni siquiera tus manos. Y justamente donde está, hay un orificio en medio de la cueva que está perfectamente diseñado. Ahí es donde entra la energía del sol con todo su poder. Entonces nos explicaba Arturo Mesa cómo algunos de los grandes mandatarios o de los que alcanzaron los más altos grados de conciencia, imagínense 4 días sin comer, sin tomar agua, inclusive sin ver la luz del sol, los exponían cuando entraba la luz del sol ahí, para que entrara toda la energía a este punto. Entonces, yo no me quiero imaginar qué estados de conciencia tan altos, tan elevados llegan a alcanzar algunos de nosotros que practicamos las ceremonias, porque parte de lo que intentamos de compartir es algo que vivimos, que eso es lo esencial de la cultura mexica tolteca, que es vivencial. Mucho de lo que yo les intento de compartir aquí es algo que también yo vivo, ¿no? En las ceremonias, que intento de llevar en mi vida todos los días. Esa es parte de la verdadera tarea. La verdadera ceremonia es todos los días. Entonces, eso es lo maravilloso de nuestra tradición, que tiene que ser vivencial. Entonces, muchas de las ceremonias que actualmente seguimos realizando es justamente para alcanzar y comprender estos estados de conciencia, y porque pues no serviría, bueno, sí serviría que yo viniera y que les explicara datos históricos, pero a mí lo que más me interesa es justamente que entendamos que Quetzalcóatl no nada más es una imagen, es algo que nos sirve todos los días de nuestra vida, y que podemos tener una relación justamente de respeto hacia nosotros mismos a través de nuestros hábitos todos los días de nuestra vida, porque Quetzalcóatl está dentro de nosotros. Entonces, parte de la problemática actual de la Tierra o de los seres humanos es esta desconexión que tenemos con nuestras raíces ancestrales, con la naturaleza misma, ¿verdad?
la manera en que contaminamos la tierra, la manera en que contaminamos el aire, ¿no? Eso es algo que nuestros ancestros tenían muy claro, ¿verdad? Nuestros ancestros, sus templos eran ríos, lagunas, desiertos, montañas. Esos eran sus verdaderos templos. Y actualmente estamos contaminando el aire, estamos contaminando lo que nosotros respiramos. Entonces, parte de la filosofía de entender qué es Quetzalcóatl es justamente el aprender a cuidar eso que está afuera y que está dentro. Que no nada más se quede en ciertamente datos históricos o metáforas. Siguiente imagen. Aquí tenemos otra imagen de Tlahuizcalpantecujtli. Siguiente imagen. Aquí tenemos otro de los puntos cruciales, ¿verdad? En la siguiente caminata que vamos a empezar el viernes, salimos desde Coailama, que es un centro ceremonial muy importante, que fue el asentamiento Xochimilca. El primer pueblo que salió de Aztlán en llegar fueron los Xochimilca, y de ahí vamos a salir uniendo varios puntos. Pasamos cruzamos la montaña por el Cuautinchan, que es un lugar donde viven águilas, y siempre que pasamos por ahí nos escuchan y a veces salen a ver cuando pasamos caminando. Y después salimos pues a San Juan Tlacotenco, que es justamente arriba del Teposteco. Y el Teposteco está totalmente relacionado con Xiacatopiltzin. Aquí justamente arriba está el templo del viento, ¿verdad? Aihecat. Y si uno platica con la gente de Tepoztlán, te cuentan muchas leyendas sobre el Teposteco, ¿no? Como también, así como Quetzalcóatl cuando Xiacatopiltzin nació, hay historias que dicen que lo llevaron para que fuera devorado por las hormigas, y que cuando fueron a ver ya las hormigas le estaban dando de comer, y que hubieran varias veces que intentaron de eliminar a Xiacat y que nunca pudieron. Lo mismo pasa con el Teposteco. Si uno platica con la tradición oral, con la gente de Tepoztlán, te van a contar cómo al Teposteco también lo llevaron a una cueva donde había una gran serpiente, y que después él rescató a mucha gente que la llevaban ahí para que se lo comiera la gran serpiente. O sea, hay historias de la tradición oral en Tepoztlán muy hermosas sobre el Teposteco. Pero el Teposteco, curiosamente, lo relacionan con Xiacatopiltzin. Entonces, por eso nuestro maestro Xolotl Martínez nos explica cómo hay una relación entre Xiacatopiltzin y el Teposteco. Y este es uno de los puntos que vamos a visitar. Ahí vamos a pasar justamente el día sábado. Hacemos una ofrenda al viento, a Quetzalcóatl, y yo les invito a que vivan estas experiencias. Justamente es parte de lo que conlleva nuestra tradición, justamente ir a la montaña, tener esa relación con la naturaleza, con el viento, y llegar hasta donde nació Xiacatopiltzin. Entonces este es el último punto que pasamos para después trasladarnos hacia Matlán de Quetzalcóatl, donde nació Xiacat, y de ahí en la mañana salimos hacia Xintiopa, el lugar donde está el sagrado maíz. Y justamente con el abuelito Julio de allá de Amatlán, es súper bello. Yo lo he grabado, como nos cuenta. Dice, es que de aquí es donde nació el maíz, él nos dice. Y nos cuenta esta historia sobre la hormiga, y cómo en Xintiopan fue donde la hormiga le entregó el maíz a Quetzalcóatl, ¿verdad? Entonces es súper importante la tradición oral y escuchar a los abuelos, porque si uno va con los arqueólogos te van a decir muchos datos muy interesantes. No tenemos que tachar todo, hay cosas que también ellos han hecho trabajos muy grandes, pero el hablar con los abuelos, con la gente que vive ahí es crucial. La tradición oral, la gente que su abuelo le enseñó, su padre, les fueron transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Eso es bellísimo, y escucharlo de los mismos abuelos son las experiencias que realmente nos dejan una verdadera enseñanza. Entonces es lo que nos cuenta el abuelo, ¿verdad? Y cerca de Xintiopan está la poza donde nació Xiacatopiltzin, y hay un lugar
donde inclusive hay un lugar donde hay una huella, donde dicen que ahí es donde marcaron la huella de Xiacatopiltzin. Siguiente imagen. Es Zamatlán, siguiente imagen. Aquí tenemos una imagen muy bella sobre el maíz, ¿verdad? Que es importantísimo. Algo que siempre me gusta compartir es que parte de el aprender la filosofía de ser mexica no nada más es justamente ir a las danzas o a las ceremonias, tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo real. Tenemos que aprender a sembrar el maíz como nuestros ancestros lo hacían. Por eso es que en el Calmecac Mexica y Guardianes de la Tierra estamos plantando ya maíz orgánico. Allá en Canadá es increíble, estamos plantando cempasúchil también, tabaco, girasoles, flores, maíz orgánico en grandes cantidades. Y aquí en México también lo vamos a hacer realidad. Entonces, allá nuestro hermano Iván, que es parte del Calmecac Mexica de Toronto, Canadá, ha hecho unas investigaciones bellísimas sobre el maíz, ¿no? Nos cuenta cómo justamente el maíz palomero fue uno de los primeros alimentos de nuestros ancestros. Le calculan, tal vez hace unos 10,000 años a alguien se le ocurrió aventar un granito de maíz al fuego, ¿verdad? Y resulta que el maíz palomero fue alimento durante miles de años, inclusive antes que la tortilla. Y el ancestro del maíz, porque el primer maíz era un tipo de pasto, después ellos lo empezaron a manipular genéticamente de una manera natural para crear el maíz que ahora conocemos, ¿no? Así igual como el cempasúchil, no era así como lo conocemos, tuvieron que hibridar varias flores y por eso le pusieron el cempasúchil, cempowali, xochitl, la flor de 20 flores. Entonces, es conocimiento que obviamente después de la invasión, es conocimiento, parte de la permacultura es estudiar el conocimiento de la gente que radica en los lugares. Mucho de ese conocimiento, como el algodón, que había diferentes tipos de colores de algodón, ¿verdad? Había algodón negro, algodón azul, amarillo, y después por la seda justamente dijeron no más algodón porque estaba ganando terreno el algodón. Y ese conocimiento se perdió, ¿no? ¿Cómo es que pudiéramos haber tenido playeras de diferentes colores que ni siquiera se despintan? Y es el algodón, la sabiduría que se perdió mucho, ¿verdad? Parte de ello fue justamente cómo es que manipulaban y cómo podían crear estos superalimentos como el maíz, ¿verdad? Del teocintli lo convirtieron en el maíz. Y entonces ya la tortilla fue después del maíz palomero y inclusive todo ese proceso de miles de años de relación con el maíz fue justamente el que nos ha heredado una cultura tan vasta. Y nuestros ancestros tenían los chicome y yaome, que son los 7 alimentos más poderosos de la náhuatl, ¿no? Estaba el cintli, que es el maíz, el huautli, el amaranto, el etl, el frijol, el jitomate, el aguacate, el chile y el ayohtli, la calabaza. Con estos 7 alimentos el cuerpo humano se puede sustentar perfectamente bien. Y no nada más eso, también tenían el alga espirulina, el acuitlatl, que ahora ya la comercializaron y está en todo el mundo, y que está considerado como uno de los alimentos más completos sobre la tierra. Si la espinaca, mientras más verde o oscuro sea, más propiedades tiene. La espinaca es un color súper oscuro, el alga espirulina es casi negra. Y no nada más eso, también tenían el nopal, la chía. El mercado de Tlatelolco era el mercado más grande de su tiempo, y la variedad de alimentos, ni siquiera en la misma China había tanta variedad de alimentos. Y todo ese conocimiento es parte de entender esa relación con la tierra. ¿Y por qué el maíz es tan importante? ¿Por qué el maíz? Porque dicen que Quetzalcóatl entregó el maíz a los seres humanos, a los merecedores. Entonces parte de nuestra tarea es justamente aprender a sembrar el maíz, ¿verdad? Bueno, siguiente imagen. Aquí tenemos otra imagen sobre Tula. Justamente
Hay una historia cuando Quetzalcóatl dicen que fue vencido por Tezcatlipoca, ¿no? Y que le tendieron una trampa y le llevaron pulque, le llevaron el oxtli. Y después cuando él despertó y se dio cuenta que se había embriagado y que había cometido ciertas cosas que no eran justamente de un Quetzalcóatl, partió su caracol en dos y decidió irse hacia el sur, hacia la zona maya justamente, ¿verdad? Y a reencontrarse consigo mismo. Allá en el sur le llamaron, algunos dicen que le llamaron Cuculcán, hay algunos que también cuestionan esas versiones, hay que hacer más investigaciones sobre ello, pero lo que sí es que se fue hacia el sur, algunos dicen que posiblemente llegó hasta con los Inca, pero eso sí, jamás regresó, ¿verdad? Entonces, pero dijo, yo algún día voy a volver allá por donde nace el sol, y pues la gente lo esperó por mucho tiempo, pero la realidad es que nunca regresó Seacatl-Topiltzin. Cuando llega Hernán Cortés, en un año Seacatl, después que ellos saben el simbolismo de Quetzalcóatl y lo estudian perfectamente bien, obviamente tergiversaron la historia porque dicen que nuestros ancestros los vieron y que pensaron que Quetzalcóatl, que pensaron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl y que lo recibieron como dioses y que les dieron piedras preciosas y incienso y ofrendas y de todo. Y que ellos dijeron, no, pues ni siquiera de donde yo vengo me reciben así, ¿verdad? Pero eso es algo importantísimo porque eso es algo que en la actualidad todavía nosotros tenemos como mexicanos. Cualquiera que viaje a otros países, yo que me gusta viajar y andar de pata de perro por varios lados, me doy cuenta de la tradición que nosotros tenemos. Si uno va a los pueblitos, la gente a veces no tiene ni siquiera qué comer, pero te dan lo que no tiene. Pasan las viejitas, pásale, mijito, merécete, aunque sea un arrocito, una agüita. Así, no, tal vez no tendrá ni siquiera para comer, pero es tradición que al invitado, al extranjero, se le recibe con lo mejor, ¿verdad? Ellos no comprendieron eso. Eso es parte de lo que es nuestra tradición y que hasta las fechas persiste. Justamente cuando entramos en los círculos de danza, ¿qué es lo que hacemos? Nos ahuman, nos reciben de una manera sagrada. El copal purifica nuestro cuerpo, nuestra energía, para entrar en un círculo sagrado, para sentirnos como en casa, ¿verdad? Eso es algo que es parte intrínseca de nuestra cultura ancestral, ¿verdad? Entonces, Quetzalcóatl posiblemente nunca regresó, pero sí nos dejó un gran legado, una gran sabiduría. Se dice que Quetzalcóatl era una persona muy humana, que trabajó mucho en el arte, trabajó mucho en el cómputo, en los cómputos del tiempo, la espiritualidad, ¿verdad? Mucha de la toltequidad viene desde Tula. No por nada los mexicas intentaron de hacer una réplica en lo que llamamos el Tepeyacac, ¿verdad? Porque el monte Xicuco, allá en Tolán, el monte Xicuco, que está en Tula, representa a Venus. Y algunas de las estructuras arquitectónicas, si uno camina justamente en Tolán, es donde está un edificio donde se representa cuando Quetzalcóatl viaja hacia el Mictlán. Y si uno camina y si sabes los simbolismos, que los mismos arqueólogos te lo pueden explicar ahí, hay ciertas partes donde el monte Xicuco se va ocultando, así como cuando Venus también hacen los estudios de Venus en sus periodos sinódicos, o los periodos cuando Venus no lo podemos ver. Entonces, pero justamente Tolán o Tula, los mexicas lo intentaron de representar justamente en el Tepeyacac, ¿verdad? Porque allá también en Tula hay un lugar donde se veneraba a la Madre Tierra y hay una relación siempre entre varios pueblos, ¿no? La misma Tolán, Chichén Itzá, dicen que es una calca justamente de Tula, y Tula es una calca de Teotihuacán, y también Xochicalco, son ciertas, y que son ciertos pueblos que aunque
pertenecieron a diferentes etapas o diferentes tiempos, pero la tradición oral se fue transmitiendo. O sea, nos han hecho creer que los mayas desaparecieron, que los mexicas también los exterminaron y muchas otras cosas. Pero la realidad es que nuestra tradición oral siempre ha persistido hasta nuestros tiempos. Siguiente imagen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esta es una imagen sobre cerca de donde está la poza de Quetzalcóatl. Es un lugar sagradísimo. Cualquiera que haya ido ahí a donde está la poza de Quetzalcóatl es un lugar súper místico. Son lugares muy mágicos que solamente estando ahí es donde vamos a poder realmente sentir esa conexión, porque parte de lo que nosotros transmitimos es algo espiritual, no nada más es conocimiento, es algo que no podemos explicar inclusive con palabras, ¿no? Solamente llegando a las ceremonias, solamente teniendo esa relación con los abuelos, solamente teniendo esa relación contigo mismo, con la naturaleza, y pisando esos lugares sagrados que nuestros ancestros hicieron ceremonias durante miles de años, donde y dejaron ahí sus construcciones, es cuando podemos reactivar ese ADN ancestral que lo tenemos todavía dormido, ¿verdad? Y que estamos intentando reactivar. Justamente es parte de lo que estamos haciendo aquí, es reactivar ese ADN ancestral para decolonizar nuestras mentes. Siguiente imagen. Otra, la Tecocoli, ¿verdad? Siguiente imagen. Hacia adelante. Y bueno, aquí tenemos una imagen muy bella sobre el maíz, sobre el centli. Otra de las explicaciones, porque muchas de las historias o mitológicas nos hablan sobre un origen verdadero. Algunos, cuando escuchamos la historia de que una hormiga le dio el maíz a Quetzalcóatl, si nosotros vamos hacia miles de años atrás, posiblemente hace miles de años vieron nuestros ancestros que ciertas hormiguitas llevaban una semilla y donde dejaron esas semillas nació ese pastito que después lo transformaron en el maíz. Es decir, que ciertas de las historias que las convirtieron en historias mitológicas tienen como una raíz inclusive antropológica, ¿no? Y es justamente como con el maíz palomero, ¿no? Que explican que hace miles de años a alguien se le ocurrió aventar al fuego una semilla y se dio cuenta que se podía comer y durante miles de años le sirvió como su sustento, ¿verdad? Inclusive antes que la misma tortilla. Siguiente imagen. Aquí tenemos otra imagen de Tlahuizcalpantecujli, ¿no? Cuando hay una parte cuando Venus pasa en medio del Sol, se dice que Venus aguijona el Sol, y eso es uno de los movimientos astronómicos de los que nos hablaba Arturo Mesa. Siguiente imagen. Otra imagen de Quetzalcóatl con su pico. Siguiente imagen. Esta imagen me encanta, es justamente una de las pocas que he encontrado sobre Seacatopiltzin Quetzalcóatl, porque no hay muchas imágenes labradas de él. Una es en el templo de Quetzalcóatl en Xochicalco, y esta no pude saber exactamente, intenté investigar, pero no sé exactamente dónde se encuentra esta piedra, pero es una imagen bellísima sobre Seacatopiltzin. Si se dan cuenta, arriba tiene su tocado de plumas, ¿no? Incluso el maestro David Good nos explica que le llamamos el penacho de Moctezuma, que es prohibidísimo, ahorita le digo para que lo identifiquen, pero el copili de Moctezuma, a mí me puso a pensar mucho, porque es cierto, si nosotros vemos los códices, los tlactuanis nunca tenían grandes tocados, siempre tenían el xihuitzoli, que era un tocado así muy sencillo con unas pequeñas plumas. Pero el copili de Moctezuma, que era de 400 plumas de quetzal, y que los quetzales solamente dan 2 o máximo 4 plumas, eso exagerado, en toda su vida. Entonces imagínense cuántos quetzales ahí, no cualquiera podía utilizar una pluma de quetzal. Eso es algo que actualmente tenemos que recuperar, el merecimiento de las plumas. Y como hay plumas de poder y como hay plumas que no son de poder.
Entonces, David Good afirma que ese copili le perteneció a un Quetzalcóatl. Y el último que heredó ese copili realmente fue Cuauhtémoc. Y nos dice David Good que, según él, el último Quetzalcóatl que existió fue justamente Cuauhtémoc. Entonces, son datos muy interesantes que hay que analizar con ellos, que están haciendo una investigación muy ardua y que mucha gente pues, las va a refutar, pero es importante investigar, ¿verdad? Antes de seguir con la siguiente imagen, lo que les estaba platicando sobre el origen de las historias mitológicas, cabe recalcar la historia de cuando Quetzalcóatl viaja al Mictlán por los huesos de los ancestros y viaja en forma de un Xoloitzcuintli, de un perro. Justamente es un nahual el que viaja al Mictlán. Y entonces, cuando llega con Mictlantecutli le pide que, pues para que él se pueda llevar los huesos, tiene que realizar ciertas proezas, ¿no? Una de ellas era que tenía que tocar una tecocoli a los 4 puntos, a los 4 vientos. Y pues Tezcatlipoca le tiende una trampa, y cuando Quetzalcóatl quiere tocar la tecocoli, se da cuenta que no tiene orificio. Pero Quetzalcóatl habla con los gusanos, ¿verdad?, del Mictlán, pidiéndoles que le ayuden a hacer un orificio en el caracol. Entonces ellos le ayudan a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl empieza a tocar música, ¿verdad?, en todo el Mictlán, y Mictlancíhuatl queda maravillada también con esa música. Y los espíritus del Mictlán empiezan a bailar al ritmo de la música de Quetzalcóatl, y empieza a maravillar a todos en el Mictlán, empieza a tocar la tecocoli a los 4 puntos, pero Mictlantecutli llama a las codornices del Mictlán, a los espíritus del Mictlán, para que le tiendan una trampa y le crean una fosa, y cuando ya está a punto de sacar los huesos, lo atacan, ¿verdad? Y él los huesos caen en la fosa y los huesos se rompen. Los huesos de los gigantes, los ancestros, se rompen en 1000 pedazos. Cuando despierta Quetzalcóatl, pues se queda, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a crear a la nueva humanidad? No van a ser perfectos. Entonces, pero aún así Quetzalcóatl se levanta y sale del Mictlán, ¿verdad? No lo pueden detener. Entonces Mictlancíhuatl sale en búsqueda de los huesos robados por Quetzalcóatl, por órdenes de Mictlantecutli. Entonces cuando llega Quetzalcóatl con Quilastli, o mejor conocida como Cihuacóatl, y Quilastli ya muele los huesos de los ancestros en un molcajete de jade. Después Quetzalcóatl finalmente ofrenda su sangre y crea a la nueva humanidad, crea al primer hombre, la primera mujer, y se levantan y son hermosos, ¿verdad? Entonces llega Mictlancíhuatl reclamando sus huesos, y dice Cihuacóatl: por favor, déjalos vivos, míralos, son hermosos. Y Mictlancíhuatl dice: pero es que esos huesos fueron robados por Quetzalcóatl, y pertenecen al Mictlán, tienen que regresar. Y dice: por favor, déjalos vivos. Entonces, a partir de ese momento, dice Mictlancíhuatl: está bien, los voy a dejar vivir, pero solamente por un tiempo. Después tendrán que regresar al Mictlán. Y a partir de ese momento, los seres humanos no iban a ser inmortales, sino nos están hablando del momento de la muerte. Algún día estos huesos nuestros tienen que regresar al Mictlán y ser devorados como un Zipactli por la tierra y reintegrados a la mecánica celeste, ¿no? Por eso en la Coatlicue, que está en el Museo de Antropología, tiene 4 manos, ¿no? Dos que están así y 2 así, y aquí tiene 2 corazones. Si uno lee ahí, dicen: pues es que está pidiendo sacrificios humanos y no sé qué tanto, ¿no? Pero la tradición oral, como nos han enseñado, dice: la Madre Tierra que nos da todo con amor, pero algún día también tenemos que regresar a ella, y aquí tiene justamente una calaca, un esqueleto, ¿verdad? Algún día tenemos que regresar a la tierra,
Y eso es lo que nos habla esta historia. Por eso Mictlansigua dice, tienen esos huesos que regresar algún día. Y dice Cihuacuat, está bien, estoy de acuerdo, pero con la condición de que una vez al año puedan regresar a visitar a sus descendientes. Y entonces Mictlansigua dice, estoy de acuerdo, los voy a dejar regresar, voy a abrir las puertas del Mictlán para que vengan y visiten a sus descendientes. Y una de las cosas que estamos marcados como en nuestra cultura mexicana es justamente, que ahora lo conocemos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es el famosísimo Día de Muertos. Y cuando uno escucha estas historias y ves el origen ancestral, el origen mitológico de todas estas tradiciones, que ahora ya hicieron esta película de Coco, ¿no? Que ya le hicieron famosa nuestras tradiciones, pero nosotros que desde chiquitos hemos vivido la maravilla de el oler el Cempasúchil en Día de Muertos, que antes eran 40 días, ¿verdad? 20 días para los niños y 20 días para los adultos. Si ahora con 2 días nos maravillamos, ahora imagínense 40 días de fiesta a nuestros ancestros. Y ahora que cuando muere alguien y después le rezan, hacen los rosarios por 9 días, pues para nuestros ancestros, esto viene de nuestros ancestros, porque son 9 días los que tardan el tonal y el alma en llegar al Mictlán. Y son los 9 señores de la noche, son 9 momentos en los que nuestros ancestros dividían la noche y el día lo dividían en 13 momentos. Entonces, ya con el sincretismo, pues los 9 días que la gente hace los rosarios, pues es parte del sincretismo, pero todo eso viene de nuestras culturas ancestrales, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, Mictlansigua permite que los descendientes de esos primeros seres humanos vayan a regresar a visitar a sus descendientes. Entonces, ¿pero quiénes eran esos gigantes? En la historia de los 5 soles nos dicen que hubo una etapa donde los seres humanos se convirtieron en peces, otra donde los seres humanos se convirtieron en gigantes, otra donde los seres humanos fueron devorados por las fieras, ¿no? Hay diferentes etapas. Una de ellas es cuando cuentan que los seres humanos se convirtieron en gigantes. Y entonces, si uno se da cuenta, los actuales paleontólogos no creo que hayamos sido los únicos que hemos encontrado huesos de dinosaurios. Yo quiero imaginar lo que ha de haber pasado cuando nuestros ancestros se encontraron con huesos de mamut, con huesos de dinosaurios gigantes. Entonces, algunas de las versiones que yo estoy muy de acuerdo con ello, es que cuando hablan de que las diferentes etapas o diferentes humanidades, una de ellas, los seres humanos se convirtieron en gigantes, nos están hablando justamente de esta etapa donde existieron otros seres vivos que ahora los conocemos como los dinosaurios. Pero también hay otra etapa donde los seres humanos se convirtieron en peces. Y a mí me sorprendió cuando yo le pregunté a mi maestro Santos, nahuablante de Veracruz, porque en una de sus clases nos dijo, a nosotros a la serpiente, a Coatl, le decimos la madre. Y yo dije, y le pregunté, ¿pero por qué? Dice, en nuestra tradición oral se dice que todos los animales venimos de la serpiente y que la serpiente se convirtió en un cocodrilo y cocodrilo se convirtió en un jaguar y después hasta que aparecieron los seres humanos, ¿no? A mí se me hizo increíble porque eso es tradición oral pura y justamente parte de la historia de la humanidad hubo una etapa donde solamente existía vida en el agua, ¿verdad? Y nuestros ancestros nos decían que hubo una etapa donde los seres humanos se convirtieron en peces, otra donde los seres humanos se convirtieron en gigantes, otra donde los seres humanos fueron devorados por las fieras, ¿verdad? Entonces, si uno va al fondo de estas historias mitológicas, puede encontrar unas raíces
o están describiendo la historia de la Tierra inclusive. Entonces, es muy interesante esto. Bueno, ya tenemos solamente algunos minutos, podemos pasar a la siguiente imagen y después vamos con unas sesiones de preguntas. Una vez más, el aliento de vida, Tecocoli, siguiente imagen. Y aquí tenemos justamente lo que les estaba hablando, ¿verdad? Que Chichén Itzá es justamente una calca de Tolán, y algunos concuerdan de que esta construcción, que ahora la consideran como una de las maravillas del mundo, fue construida justamente en la etapa donde Seacatl Quetzalcóatl fue inclusive tan influyente con los mayas que Chichén Itzá se convirtió en una calca de Tula, y esta construcción la hicieron en el tiempo de Seacatl Quetzalcóatl. Es una de las versiones que hay que investigar más, pero que a mí sí me resuena mucho, por eso es que decidí ponerla en una de las imágenes. Y cualquiera que haya ido allá, bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar en ese momento donde justamente las escalinatas con el juego de luz baja en los equinoccios la serpiente preciosa, ¿verdad? Para haber creado estas construcciones obviamente necesitaban conocimientos de cálculo diferencial, cálculo integral. Imagínense, si se equivocaban una piedra, pues, no, pues ni modo, nos esperamos al siguiente equinoccio, ¿no? Eran puras cuentas matemáticas perfectas, ¿no? Entonces, hay que entender esto ampliamente, ¿no? Ahora que fue lo del terremoto, que todos los edificios modernos y cuántas cosas no se cayeron, yo les digo, ¿cuándo creen que se va a caer el Teocalli, o lo que le llaman la pirámide del Sol? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Aquí en México hay 70,000 zonas arqueológicas por descubrir, le calculan que son unas 200,000. ¿Cuántas de esas construcciones hemos escuchado que se cayeron? Es obvio que ellos también experimentaron esos terremotos, posiblemente hasta peores. Por eso es que su arquitectura está perfectamente diseñada antisísmica, en contra de todos estos terremotos que nos han hecho la vida de cuadritos. Y todas estas construcciones en las que ahora son al estilo occidental, pues no pertenecen a otra tierra, a otra cultura, ¿verdad? Y pues desafortunadamente después de la invasión, ahora pues ya pues vivimos en este tipo de construcciones. Pero nuestros ancestros, obviamente durante miles de años desarrollaron este tipo de arquitectura que era inclusive antisísmica y que era súper efectiva, ¿verdad? Y entonces es una maravilla todo lo que nuestros ancestros lograron con toda la matemática, con toda la astronomía. Actualmente estudiamos yo tengo muchísimos amigos que estudian ciertas carreras y que al final de cuentas solamente es para enseñarle el papel a sus padres y decirle, aquí está mi papel, adiós, y voy a seguir mi sueño. Muchos no hacen eso, muchos siguen viviendo el sueño de alguien más, ¿verdad? Nuestros ancestros, a través del Tonalpohualli, cuando te dan tu nombre, por ejemplo, mi nombre Teotecpat, que significa pedernal sagrado, el pedernal es una piedra finamente tallada, y el pedernal representa la palabra también, como en la piedra del sol, que dicen que aquí está con un pedernal y que está pidiendo sacrificios humanos. Para nuestros ancestros esto significa la palabra, porque la palabra es como un pedernal, te puede ayudar a defenderte o te puede cortar. Con palabras tú puedes destruirle la vida a alguien, o con palabras tú también puedes salvarle la vida a alguien, las puedes utilizar para construir. Entonces, una de mi responsabilidad, o mi responsabilidad con este nombre es que tengo que trabajar la impecabilidad de mi palabra. Tal vez a través de mi palabra yo puedo ayudar a las personas, y eso está intrínseco en mi nombre espiritual, que es Teotecpat. Y cada uno que le dan su nombre espiritual es conforme a el Tonalpohualli, porque el día en que tú naciste, ese momento fue un momento mágico e irrepetible en la creación. No hay nadie igual que tú ni en este universo ni en todos los universos. Somos únicos e irrepetibles. Y ese momento, había ciertos movimientos en los astros, cierto clima, ciertas cosas que pasaron en ese momento que están grabadas en ti, en tu espíritu, en tu ser. Entonces el Tonalpohualli se dedica justamente
a leer tu energía, a darte tu esencia primordial y tu talento, porque cada uno de nosotros nació con cierto talento. El momento en que nació Seacat, Topiltzin-Quetzalcóatl, los grandes Tonalpouques se dieron cuenta que era una persona que iba a tener un destino muy grande. Algunos cuando nacían en ciertos momentos sabían que podían ser astrónomos, que podían ser, no sé, músicos, grandes arquitectos. Entonces ellos se encargaban en desarrollar sus talentos al máximo. Y actualmente no hacemos eso. Actualmente tenemos infinidad de personas que trabajan en algo que no aman hacer. Y esa es la gran diferencia de nuestros ancestros. Otra, que pues tampoco existía el dinero, ¿no? Y tenían otros sistemas. Los sistemas ancestrales anahuacas pues no dependían del ego como lo depende ahora el capitalismo, el neoliberalismo, que depende justamente del egoísmo, ¿verdad? Bueno, pues estamos ya a punto de terminar esta clase. Siguiente imagen. Otra imagen sobre Quetzalcóatl. Siguiente imagen. Tlahuizcalpantecutli. Siguiente imagen. Tlahuizcalpantecutli, el planeta Venus. El Centli, el maíz, que lo recalco fervientemente, tenemos que recuperar y tenemos que luchar por el maíz. Actualmente, aquí en México, hay algunas personas, aquí se está dando un curso de un diplomado de permacultura con nuestro hermano Dharma, con el proyecto Manu, con Guardianes de la Tierra, y parte de lo que nos enseñan nuestros maestros de permacultura es justamente la lucha por el maíz, y que aquí en México hay personas que están luchando muy fuerte por el maíz, porque Monsanto, que es una epidemia, es uno de nuestros más grandes enemigos actualmente de la humanidad, que quieren adueñarse de la alimentación humana. Y aquí en México, que de aquí justamente nació el maíz, pues creo que nosotros es una de nuestras más grandes tareas y compromisos con la tradición, justamente. Entonces, allá en Canadá hicimos una reunión con varios granjeros orgánicos, y una de las chicas le preguntó a una de las grandes permacultoras, que es japonesa, le dijeron: ¿ustedes creen que con el maíz orgánico van a poder alimentar a toda la humanidad? Entonces ella le contestó así, directo, derecha a la flecha: nosotros no creemos y no queremos hacer lo mismo. Lo que realmente queremos es que cada uno de los seres humanos se llenen las manos de tierra y que aprendan a comprarse sus propios terrenos, a plantar su propio alimento, a plantar su propio maíz, porque justamente eso es la verdadera lucha en contra de Maseca, por ejemplo, que es totalmente Monsanto y que es lo que está destruyendo a nuestro maíz. Es justamente, sería empezar a nosotros a aprender a plantar nuestro propio maíz. Y que en Canadá, nuestro hermano Iván está poniendo un ejemplo. Allá todo el maíz, él tiene un restaurante que se llama Maizal. Todo el maíz, todo lo que se ocupa en ese restaurante, ellos lo siembran y tienen ciertas técnicas para evitar que el polen de Monsanto se infecte. O sea, están haciendo un trabajo increíble y que lo podemos realizar, y que ya lo están haciendo allá y que se están organizando. Dice, los gobiernos no quieren hacer nada al respecto, pero nosotros somos los habitantes de la tierra, nosotros somos los que tenemos que hacer algo por nosotros mismos y empezar a aprender a ser sustentables. Ahora en el terremoto, que nos dimos cuenta que no sabemos sembrar nuestra propia comida, no sabemos construir nuestras propias casas, no somos sustentables, dependemos de este sistema. Y ahí veíamos las filas inmensas para las tortillas, para el agua. Todo el mundo, en Xochimilco no teníamos ni luz, ni agua, un desastre, transporte, así. Los que estuvimos ahí en el terremoto sabemos el caos que hubo.
Eso es un ejemplo claro de las cosas graves que vienen. El agua, el petróleo que se está acabando, cuando se les acaba el petróleo, esto se va a volver un desastre. Y nosotros no sabemos plantar nuestro propio alimento, no somos sustentables, es uno de los más grandes problemas en la actualidad. Y nuestros ancestros nos pusieron en el ejemplo. Tenochtitlan era una ciudad completamente sustentable. Los residuos no tenían... nosotros utilizamos el elemento más preciado para los desechos más terribles. Nuestros ancestros no utilizaban el agua, que era lo más sagrado para eso. Tenían sistemas inclusive de convertir los desechos humanos en abono. Y era una ciudad que no tenía residuos como las ciudades actuales. Eran ciudades totalmente que su base era la permacultura sin que ellos le llamaran así. Entonces, y no nada más Tenochtitlan, sino todas las ciudades ancestrales, Machu Picchu, Monte Albán, todas esas construcciones que hacían sin afectar su entorno. Al contrario, las construcciones las hacían integrándolas a la naturaleza. Entonces, antes de terminar la clase, por eso quería recalcar esta lucha que tenemos que hacer por el maíz, que Quetzalcóatl representa el maíz también, el rumbo del oriente, el rumbo del maíz. Es una de las luchas que nosotros como guardianes de la tierra estamos haciendo fervientemente por recuperar la soberanía de nuestro maíz, más aquí en México, que de aquí viene el maíz. Es una de las grandes tareas y una de las principales cosas es hacerlo aquí, ya y ahora. Ir con los que saben y aprender a sembrar y aprender a ensuciarnos y aprender a hacer el tequio, el trabajo. Entonces, algunas de las actividades de guardianes de la tierra que vienen es justamente el ir a sembrar, aprender a sembrar, asesorados por nuestros hermanos que ya saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, antes de terminar, pues quería pasar con las sesiones de pregunta, pero no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, que me hayan prestado sus oídos, su tiempo, su espacio por estar aquí, y yo les vengo a compartir esto con mucha humildad, con mucho respeto. A mí me falta mucho camino, tengo muchas cosas todavía que aprender, pero lo poquito que he aprendido me interesa compartirlo y hacerles la invitación de aquí cada mes en Casa Manú vamos a tener un maestro. La clase, el mes anterior tuvimos a nuestro maestro Santos de la Cruz con la clase de México, por ahí estuvo nuestro hermanito Enrique y Naila, Mitlan, varios estuvieron aquí, fue una clase increíble. El siguiente mes posiblemente traiga a mi maestro de arcoastronomía, David Gutcano. Entonces esa clase es magistral, son realmente mis maestros. Yo solamente soy un guerrero que me gusta compartir lo poquito que he aprendido, pero ellos sí son los meros. Por ahí viene también Arturo Mesa, el maestro Berardo Lara, el experto en la matemática ancestral, el Nepohualtzin. Entonces no se pierdan, aquí una vez al mes tenemos una clase magistral, y el Calmecac Mexica es todos los lunes también, allá en Villa de Cortés, tenemos el cuartel del Calmecac, y ahí le estamos dando fuerte al náhuatl, con nuestro maestro Santos, con nuestro maestro Totle, con el maestro Fernando, con todos los nahuablantes, que voy a traer al maestro Teutli también, Inocento Morales, que tiene todo el Huehuetlactoli de Milpalta. Entonces todos esos grandes maestros que todavía nos quedan, la idea es que yo los estuve buscando por todos lados, pero yo quiero traerlos aquí, que los conozcan. Entonces muchas gracias.